Bienvenidos a mi canal Programa tu Micro. Hoy les traigo un tutorial muy interesante en el que vamos a construir un dashboard desde cero utilizando la librería Tkinter de Python para visualizar los datos de temperatura y humedad provenientes de un sensor THT11 conectado a un Arduino Uno. Este tutorial estará dividido en dos partes. En la primera parte vamos a construir el dashboard desde cero con los distintos labels para mostrar los datos de temperatura y humedad y un botón para encender un LED. En la segunda parte, vamos a mostrar los datos de temperatura y humedad en dos gráficos utilizando la librería Matplotlib y también vamos a almacenar estos valores en una base de datos utilizando SQLite 3. Si te apasiona la programación y el IoT, este tutorial es para ti. Aprenderemos a integrar diferentes tecnologías y herramientas para crear un dashboard completamente funcional y útil. Así que no te lo pierdas. Recuerda suscribirte a mi canal para no perderte ninguna de mis publicaciones y seguir aprendiendo juntos. Comencemos. Antes de empezar con la programación del Arduino y la creación del dashboard en Tkinter, vamos a revisar los materiales que necesitamos para completar este proyecto. Para medir la temperatura y humedad, utilizaremos un sensor DHT11, que es un sensor económico y fácil de encontrar en tiendas de electrónica. Además, necesitaremos un diodo LED, una resistencia de 220 ohms y cables jumpers para poder controlar el LED desde el Arduino. Para hacer las conexiones de los componentes, usaremos una protoboard que nos permite realizar conexiones eléctricas de forma rápida y sencilla. Y por supuesto necesitaremos un Arduino Uno para programar y controlar el sensor y el LED. Además, para crear la interfaz gráfica del dashboard, utilizaremos Python y las librerías Tkinter, Matplotlib y SQLite 3, que nos permitirán crear una interfaz gráfica fácil de usar y de visualizar los datos del sensor en tiempo real. Es importante destacar que estos materiales son fácilmente asequibles en tiendas de electrónica o en línea y pueden ser utilizados en muchos otros proyectos de electrónica e IoT. Con todos estos materiales y herramientas a nuestro alcance, estamos listos para comenzar con la programación del Arduino y la creación del dashboard en Tkinter. Empecemos. Antes de comenzar con la programación, es importante entender cómo se conectan los componentes al Arduino. Para medir la temperatura y humedad, utilizamos el sensor DHT11, que tiene tres pins: el pin de alimentación, el pin de datos y el pin de tierra. En este caso, conectaremos el pin de alimentación del sensor al pin de 5 volts del Arduino, el pin de datos al pin digital 2 y el pin de tierra al pin GND. Por otro lado, para encender y apagar el LED, necesitamos conectarlo a una resistencia de 220 ohms y luego a uno de los pines del Arduino. En este caso, conectaremos el pin positivo del LED a través de la resistencia de 220 ohms al pin 13 del Arduino y el pin negativo del LED al pin GND del Arduino. Así, el Arduino actúa como intermediario entre el sensor y el LED, permitiendo que podamos leer los datos del sensor y controlar la iluminación del LED desde el mismo dispositivo. Con esto en mente, podemos empezar a programar el Arduino y la interfaz gráfica de Tkinter para visualizar los datos del sensor y controlar el LED de forma interactiva. A continuación, vamos a programar el Arduino Uno para leer los datos de temperatura y humedad provenientes del sensor DHT11 y también para controlar un LED a través de un botón en el dashboard que construiremos más adelante. Para empezar, abrimos el software de Arduino y creamos un nuevo sketch. Primero, debemos incluir la librería DHT para poder trabajar con el sensor. Luego definimos el pin al que está conectado el sensor y su tipo, en este caso DHT11. También definimos el pin del LED y lo configuramos como salida. En la función setup, inicializamos la comunicación serial y el sensor DHT. Además, configuramos el pin del LED como salida. En la función loop, primero verificamos si hay datos en el puerto serial. Si el comando recibido es un 1, encendemos el LED. Si es un 0, lo apagamos. Luego, leemos la temperatura y la humedad del sensor DHT y les enviamos a través del puerto serial. Para probar la programación del Arduino, conectamos el sensor DHT y el LED al Arduino Uno y cargamos el sketch. Abrimos el monitor serial para visualizar los datos enviados por el Arduino y comprobamos que todo funcione correctamente. Y listo. Ya tenemos nuestro Arduino programado y listo para ser integrado en el dashboard que construiremos más adelante. A continuación,
aprenderemos a crear la interfaz gráfica del dashboard utilizando Tkinter. Recuerden que los códigos del proyecto los encontrarán en la descripción de este video. Una vez abrimos Visual Studio Code en la dirección donde vamos a desarrollar nuestro proyecto, creamos una carpeta principal llamada Dashboard y dentro de la carpeta Dashboard creamos el archivo principal llamado dashboard.py. Asimismo, dentro de la carpeta principal Dashboard creamos dos subcarpetas, una llamada IMG, en donde vamos a guardar las imágenes del icono y fondo del dashboard, y otra subcarpeta llamada Client, en donde vamos a tener dos archivos. El archivo init.py, el cual es un archivo especial utilizado en Python para indicar que un directorio debe ser tratado como un paquete. Cuando se crea un archivo init.py en un directorio, Python considera automáticamente ese directorio como un paquete y permite su importación como un módulo en otros scripts. El otro archivo dentro de la subcarpeta client es llamado guiapp.py, en donde vamos a elaborar toda la funcionalidad del dashboard. A continuación explicaré cada uno de los scripts. El código dashboard.py importa el módulo tkinter como tk, la cual es una biblioteca de Python utilizada para crear interfaces gráficas de usuario, GUI, por sus siglas en inglés. Luego se importa la clase frame y el método barra menú desde el paquete client GUI app. La función main se define como el punto de entrada principal del programa. Es común tener una función main en los programas de Python, el cual permite iniciar la ejecución del programa. Se crea una ventana principal root usando tk.tk, que representa la ventana principal de la aplicación GUI. Se le da un título de Dashboard Home y se le asigna un icono para la ventana. Se establece el tamaño de la ventana con una geometría de 260 por 400 píxeles, ancho por alto, y se hace que la ventana no sea redimensionable con root.resizable, lo que significa que el usuario no podrá cambiar el tamaño de la ventana. Se llama el método barra menú, la cual es una función importada desde el archivo guiapp.py, el cual crea una barra de menú en la ventana raíz de la aplicación. La descripción de esta función la explicaremos más adelante. Se crea un objeto dashboard de la clase frame, definido en el archivo guiapp.py, y se le pasa a la ventana root como argumento. Este objeto frame representa un marco o contenedor dentro de la ventana principal, donde se colocarán los widgets de la interfaz de usuario o dashboard. Se llama dashboard.mainLoop, el cual inicia el ciclo principal de eventos de la aplicación GUI. Esto significa que el programa quedará en un bucle infinito esperando eventos del usuario, como clic de ratón o pulsaciones de teclas, toma de datos de temperatura y humedad, y respondiendo a ello hasta que la ventana sea cerrada por el usuario. Por último, se utiliza ifName igual main para asegurarse de que el código dentro de main solo se ejecute si este archivo es el archivo principal que se está ejecutando y no se esté importando como un módulo desde otro archivo. En el siguiente código guiapp.py creamos la GUI o interfaz de usuario, la cual incluye un menú, una imagen de fondo y un conjunto de etiquetas y botones para mostrar datos de temperatura y humedad obtenidos a través de una conexión serial con un Arduino Uno. Este código importa varias librerías de Python. Tenemos la librería Tkinter, la cual es la biblioteca para crear la interfaz gráfica de usuario. PIL, Python Imagine Library, es una biblioteca para trabajar con imágenes en Python y que nos va a permitir establecer una imagen de fondo en nuestro dashboard. Serial es una biblioteca que nos va a permitir la comunicación serial con el Arduino. Se define una función llamada barra menú, que toma como argumento un objeto root que representa la ventana principal de la interfaz gráfica. Dentro de la función barra menú, se crea una barra de menú utilizando la clase menú de Tkinter y se configura la ventana root para mostrar este menú en la parte superior de la ventana. Se establece también un ancho y alto para la ventana. Se crean tres opciones en la barra de menú: inicio, configuración y ayuda. El menú inicio tiene tres opciones: conectar, pausar y salir. La opción salir tiene asignada la función root.destroy, que cierra la ventana principal cuando es seleccionada. Las opciones de los menús configuración y ayuda están vacías en este código y no tienen ninguna función asignada por el momento. A futuro se pueden agregar opciones y funcionalidades adicionales en el menú.
Luego, creamos una clase llamada frame que hereda de la clase TKFrame de TechInter. Esta clase será la ventana principal del dashboard. Dentro del constructor de la clase, configuramos la ventana y creamos la conexión serial con el Arduino. La imagen paisaje.jpg se utiliza como fondo del dashboard. La conexión serial con el Arduino se establece en el puerto COM3 con una velocidad de 9600 baudios. Si no se puede establecer la conexión, se imprime un mensaje de error. A continuación llamamos a la función campos dashboard para crear los elementos visuales del dashboard o widgets. La función campos dashboard crea los elementos visuales como etiquetas o labels, botones y los coloca en la ventana. Dentro de la función campos dashboard creamos una etiqueta de título para el dashboard llamado dashboard home. A continuación creamos etiquetas o label para mostrar los valores de temperatura y humedad. Estas etiquetas se utilizan para mostrar los valores de temperatura y humedad que se leen desde el Arduino. El método grid dentro de las configuraciones de los labels o etiquetas permite organizar los elementos o widgets en una cuadrícula o rejilla dentro del dashboard, colocándolos en filas y columnas específicas dentro del contenedor o frame. Luego creamos un botón para encender o apagar un LED. El botón tiene un texto encender LED y está vinculado a la función control LED que se ejecuta cuando se presiona el botón. La función updateValues recibe dos valores como argumentos, temperatura y humedad, que representan los datos de temperatura y humedad leídos desde el Arduino. Luego actualiza los valores de temperatura y humedad en las etiquetas correspondientes en el dashboard, utilizando los métodos config y text de los widgets, respectivamente. Estos widgets son etiquetas que muestran los valores de temperatura y humedad en la interfaz gráfica. Además, esta función también guarda los valores de temperatura y humedad en las listas, respectivamente. Estas listas servirán para almacenar los datos históricos de temperatura y humedad que serán utilizados para generar los gráficos posteriormente. La función update es una función recursiva que se llama periódicamente cada 1000 milisegundos, es decir, cada un segundo, utilizando el método after de la clase TechInter. Esta función se encarga de leer los datos del sensor de temperatura y humedad de HT11 del Arduino a través del puerto serial, utilizando el método readline de la conexión serial. Luego procesa los datos obtenidos convirtiéndolos en cadenas de texto en valores numéricos de temperatura y humedad y llama a la función updateValues para actualizar los valores en la interfaz gráfica. Es importante destacar que antes de leer los datos del sensor, se verifica si la conexión serial con el Arduino está establecida. En caso de que no se haya establecido la conexión, se muestra un mensaje de error en la consola. La función control LED se encarga de controlar el encendido y apagado del LED conectado al Arduino a través del puerto serial y que se ejecuta cuando se presiona el botón encender LED en el dashboard. Esta función se encarga de enviar comandos al Arduino a través del puerto serial para controlar el encendido y el apagado del LED que está conectado al Arduino. La función comienza verificando si la conexión serial con el Arduino ha sido establecida. Si no se ha establecido la conexión, se muestra un mensaje de error en la consola. Luego la función verifica el texto en el botón encender LED. Si el texto es encender LED, significa que el LED está apagado y al presionar el botón se debe enviar el comando 1 al Arduino para encender el LED. Esto se hace utilizando el método write del objeto de conexión serial. El valor 1 se envía como un byte, ya que la comunicación a través del puerto serial es en forma de bytes. Si el texto en el botón es apagar LED, significa que el LED está encendido y al presionar el botón se debe enviar el comando 0 al Arduino para así apagar el LED. Esto se hace utilizando el mismo método write del objeto de conexión serial. Finalmente, la función actualiza el texto en el botón para reflejar el estado actual del LED, encender LED o apagar LED, y maneja cualquier excepción que pueda ocurrir durante la comunicación con el Arduino.
A continuación, procederemos a ejecutar el código y visualizar el dashboard generado hasta el momento. Como se puede observar, la interfaz gráfica cuenta con un menú superior, un icono, una imagen de fondo y se puede visualizar los datos de temperatura y humedad provenientes del Arduino. También observamos que al hacer clic en el botón de encender LED, se enciende el LED y al dar clic nuevamente en el botón se apaga el LED. Por último, hacemos clic en el menú Inicio y seleccionamos la opción Salir y de forma automática salimos de la aplicación. Y eso es todo. Ahora tienes un dashboard funcional en Tkinter que muestra en tiempo real los datos de temperatura y humedad provenientes de un Arduino Uno. Y también, por medio de un botón puedes controlar el encendido y el apagado de un diodo LED. Espero que hayas disfrutado de esta primera parte del tutorial. Si te ha gustado este video y quieres seguir aprendiendo y desarrollando múltiples proyectos de IoT y de electrónica, déjame tus comentarios, no olvides darle like a este video y suscribirte a mi canal. En la segunda parte del tutorial te mostraré cómo configurar dos gráficos usando la poderosa librería Matplotlib para visualizar los datos de temperatura y humedad de una manera aún más profesional. Además, también aprenderemos a almacenar los valores de temperatura y humedad en una base de datos utilizando SQLite 3, para que puedas llevar un registro completo de tus datos. Gracias por tu atención y nos vemos en el próximo video.